Bienvenidos al programa El llamado del coach. Estamos en vivo desde Omaha, Nebraska y la Ciudad de México. Hoy es el 18 de julio de 2025. El programa del llamado del coach Gallup es un recurso para aquellos que quieren ayudar a otros a descubrir sus talentos y a utilizarlos. Participan en estos programas expertos de Gallup y coaches independientes certificados para compartir sus conocimientos, estrategias y todo lo que ayude a maximizar el talento de individuos, equipos y organizaciones en todo el mundo. Si tienen preguntas sobre talentos o buscan ideas para adaptar sus sesiones de coaching en fortalezas a empresas pequeñas, medianas o grandes, por favor envíenos un correo electrónico a coaching@gallup.com. También pueden descargar los videos y audios que tenemos en nuestra página web con tan solo visitar la página www.gallup.com. Y hoy tenemos un invitado increíble en el programa. Le agradezco a Pedro García que haya aceptado la invitación. Es alguien a quien conozco desde hace muchos años, pero sorprendentemente ahora es un coach que maravilla con lo que hace. Y por eso me gustaría, Pedro, que le platiques al público que nos escucha hoy quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas y cómo fue que recibiste este llamado para ser coach. Wow, muchas gracias, Cari. Qué gusto estar aquí. Gracias a todas las personas que están conectadas. Y bueno, pues yo he decidido tomar este camino de acompañar en los procesos de transformación de otras personas. Mi punta de lanza siempre ha sido talentos, porque para mí, cuando una persona descubre sus talentos, descubre facilidad en el desarrollo de su carrera, de su vida, descubre facilidad en la transformación, descubre una fuente de placer, entre muchas otras cosas que iremos conversando a lo largo de esta hora. Ahora, ¿qué me ha llamado a mí para hacer esto? Yo creo que sería difícil decir, hay una sola cosa que me ha llamado. Creo que alguien se dedica a esta, déjame llamarle profesión, porque surgen un conjunto de señales y eso es lo que hace que se conviertan finalmente en un llamado, ¿no? Y a mí me gustaría compartirles, si me lo permites, como un poco la historia de cómo se fue gestando este llamado. Y lo puedo o quisiera abordarlo desde 4 ángulos. El primer ángulo tiene que ver con lo personal. Desde que yo era chiquito, siempre tuve como esa sensación de decir como que me faltó guía, me faltaron consejos, me faltó apoyo, por lo que haya sido. Entonces, yo no fui al kinder de chiquito. Cuando entré a primaria, llegué a la mitad del año a la primaria, ya los niños sabían leer, sumar, ya eran amigos, y yo cuando llego así como, hijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿No? Desde ahí me habría gustado tener un coach. eh, y para mí es un proceso complicado de adaptarme. Después termino ya muy bien la primaria y cuando yo iba a la escolta y entonces ya estaba muy contento y cuando me dicen ahora hay que ir a la secundaria. Mi proceso de paso a la secundaria fue dolorosísimo porque yo dije, pues yo ya me sentía cómodo con lo que hacía en la primaria, era reconocido y ahora llego a la secundaria donde otra vez hay que empezar de cero. Y para mí fue todo un reto, muchos obstáculos emocionales. Y resulta que después, cuando mi hermano más pequeño va a la secundaria, yo dije, no voy a permitir que a mi hermano le pase lo mismo. Yo lo iba a recoger cuando salía de la secundaria y yo le preguntaba, ¿cómo te fue? Entonces me platicaba los desafíos y yo le decía, yo te sugiero que hagas esto, que consideres esto otro, que pienses en esto, que no hagas esto, que hagas aquello. Y entonces yo ya buscando ayudarle a simplificar su vida a mi hermano, ¿no? Entonces ahí en el plano personal. Después, como ahí de los 25 años me va a brincar voy a dar un salto, como ahí de mis 25 años empiezo a ir a terapia. Por cosas muy básicas, ¿no? Pero que yo necesitaba sentirme escuchado y guiado. Entonces, cuando voy con la terapeuta me dice, 25 años. Dice, no, aquí llegan como a los 35 normalmente. Dice, ¿qué haces tú aquí a tus 25? ¿No? Pues mira,
Entonces es como otra señal, ¿no? Que cuando miras, como decía Steve Jobs, los puntos no se unen hacia adelante, se unen hacia atrás, ¿no? Entonces cuando miras hacia atrás, empiezas a encontrar estos momentos, este conjunto de señales que van formando el llamado, ¿no? Ujú. Entonces digo, bueno, pues ya, estoy aquí. Entonces, desde ahí empiezo a formarme en este mundo. Quizás no desde una manera teórica, porque ahorita platicaré de mi formación académica, Ujú. pero en vivo empiezo a pasar por procesos terapéuticos desde mis 25 años. Entonces, esa es mi perspectiva personal. Después, en el plano educativo, creo que es otra perspectiva de las que les puedo compartir. Yo soy de profesión informático, estudié la licenciatura de Ciencias de la Informática en el Politécnico, lo cual ahora también, nuevamente mirando los puntos hacia atrás, me permite entender los sistemas, incluyendo los sistemas humanos y mentales y emocionales, desde una perspectiva bastante estructurada. Empiezo a estudiar, estudio mi carrera en Ciencias de la Informática y la vida me va llevando a empresas del sector financiero, donde voy creciendo profesionalmente. Siempre tuve como ese anhelo de crecimiento. Mi madre, sobre todo, impulsaba mucho el desarrollate, crece, crece, crece. Y entonces, después de que hice mi carrera, tengo la oportunidad de estudiar mi maestría en el EGADE del TEC de Monterrey, donde se empiezan a abordar temas de factor humano, pero desde la empresa. Entonces, hay algo ahí, ahí empieza a haber una semilla. Pero después trabajé en el banco Compartamos, en el grupo Gentera, ellos invierten mucho en el desarrollo de las personas desde la perspectiva humana. Y me toca participar en un in-company que hacía el IPADE en Compartamos, sobre factor humano justamente. Y entonces yo me emociono con lo que voy aprendiendo y decido, y se me da la oportunidad para estudiar la maestría, el MEDEX, en el IPADE, en el cual hay un enfoque muy fuerte en todo lo que tiene que ver con factor humano. Entonces ahí empiezo a comprender el factor humano desde la empresa, lo que ocurre en la empresa, los problemas que se dan en todo el factor humano, ya sea que cambias de puesto, cambian de lugar, cambian contextos, y cada vez que cambia un contexto que está asociado al factor humano, hay drama, ¿no? Sí. Y empiezo a entender cómo cambiar ese drama. Entonces, en la perspectiva profesional o educativa, ahí me va llevando la vida y entonces para mí absorbo muy bien el factor humano. Creo que mis mejores calificaciones en la maestría tenían que ver con el factor humano, ¿no? Más señales que me van dando. Y después, en el plano ejecutivo, en mi carrera ya profesional, pues como les decía, empecé en la industria de los servicios financieros, que es altamente demandante en cuanto a tecnología. Y los proyectos son bastante retadores. Entonces, conforme yo voy pasando de líder de proyecto a gerente, me voy encontrando con nuevos retos, ¿no? Cuando llego a mi etapa de gerente, quizás en mi primera empresa de servicios financieros, ahí me doy cuenta que el factor humano es crucial. Y el primer libro con el que me encuentro, curiosamente, es un libro de Gallup que se llama Primero rompa las reglas, que para mí fue súper revelador, porque a la postre identifiqué que tenía yo talento de individualización y cuando conozco ese libro, de que no tengo que tratar a todo el mundo igual, sino puedo personalizar el trato con cada persona. Entonces digo, aquí ya sé cómo voy a tratar a mi equipo de trabajo. Y desde ahí empiezo a ajustar. Entonces, van surgiendo los coaches, quizás no todos en persona, sino también a través de los libros, que me van guiando, que me van acompañando. Pero pienso, yo ni sabía que existía en ese tiempo un coach, pero si yo hubiera sabido que existía un coach, sin lugar a duda lo hubiera traído a mi vida para que me fuera acompañando en mi proceso. Pero como también tengo talento de intelección, entonces los libros me llamaban, ¿no? Entonces los libros me iban llamando. Entonces, este libro para mí fue crucial. Empiezo a dirigir de esa forma mi puesto de gerente. En esa empresa tengo la posibilidad de subir a subdirector y después de ser Sí. subdirector tengo la posibilidad de cambiarme
de empresas hasta que llego a Compartamos, que es una empresa muy metida en el factor humano. Pero para mí es un parteaguas ese cambio de empresas, porque yo venía de una empresa demasiado orientada a la tarea y cuando llego a Compartamos me doy cuenta que existe un equilibrio entre el trato a la persona y la tarea. Y yo decía, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué significa? ¿Dónde está la ¿Es frontera? posible? ¿No? ¿Es Ujú, posible? ¿Dónde está la ujú. frontera entre te trato bien, pero también te tengo que exigir? Y hay que ir por un resultado. Y entonces para mí es otra vez un descalabro de decir, no sé navegar en este contexto, ¿no? Yo solo sé dar órdenes y hacer que las cosas ocurran, porque tengo talento de logrador y significación, porque aparte quiero que cuando hacemos un proyecto sea digno de reconocimiento, ¿no? Trascienda. Que trascienda, ¿no? Y resulta que, pues, tenía yo ciertas prácticas o formas de hacer las cosas que no iban muy ad hoc con la cultura. Y entonces Mm. pasito para atrás y nuevamente a terapia, ¿no? Es decir, ¿en qué estoy metido? No entiendo qué está pasando. Y sigo profundizando en el conocimiento de mí mismo, ¿no? En el descubrimiento de quién soy. Y quizás las personas que me veían en la oficina ni se hubieran imaginado que en ese momento estaba yo en terapias, ¿no? Tratando de entenderme a mí mismo y de dónde venían mis problemas y cómo transformarlos en oportunidades. Porque quizás hacia afuera proyectas una imagen de todo tranquilo, todo está bien, pero por Yo te dentro, recuerdo, quiero que sepan, querido público, que yo lo conocí en Compartamos, allí tuvimos la fortuna de claro, coincidir, y claro, para mí Pedro era un hombre admirable, o sobrio, muy, digamos, muy firme, muy seguro, y el que nos compartas esto realmente deja ver qué tanto enfrentan los líderes en soledad, en sí, esta parte que a lo mejor seguimos con el prototipo de lo que tenemos que hacer, que nosotros mismos tenemos esa figura, y decimos, nada de mostrar vulnerabilidad. Parece que claro, eso es como para otras personas y por eso sí, es muy valioso que tú lo reveles, porque estoy segura que muchas personas que nos están escuchando hoy o que van a escuchar el programa después, van a pensar, así le pasa a mi esposo, así le pasa, así me pasa a mí, así le pasa a alguien que significa algo para mí. Y qué bueno que podamos escuchar esta experiencia que tú has vivido, Pedro, al máximo, para que sepan las personas que no están solas, que pueden contar con alguien como tú que ya transitó ese camino, que ya padeció esa soledad, ese deseo de sentirse mejor, porque es una incomodidad que lastima, sí, que va, digamos, carcomiendo la energía todos los días y que hay una luz al final del túnel. Así es que cuéntanos cómo lo resolviste, qué hiciste, qué sí, pasó. sí. El paradigma de a terapia solo van los locos, ¿no? Yo no estoy loco. Ese es un gran paradigma y el otro paradigma, no, eso es caro, yo no voy a gastar en eso. Pues es una Sí, de las mejores inversiones porque estamos invirtiendo en nosotros mismos, en el autodescubrimiento de quiénes somos. Y desde ahí puede ser mucho más auténtico, puedes dirigir mejor porque te comprendes a ti y así como te tratas a ti, tratas a otros, o al revés, así como tratas a otros, te tratas a ti. Pero cuando no te conoces, pues es muy difícil poder cambiar, cuando no te das cuenta, porque los líderes a veces el ego nos consume y no nos permite ver en qué fallamos o qué podemos mejorar o qué podemos cambiar, ¿no? Y en ese sentido, a mí las experiencias me iban llevando por ese camino, ¿no? De sentir a veces la desconfianza, la inseguridad, de decir, híjole, no sé qué terreno estoy pisando, no saber qué hacer muchas veces con las interacciones sociales. Y el hecho de permitirme descubrirme, conocerme, me permite ir entrando cada vez en mayor calma y desenvolverme con mayor facilidad, ¿no? Y eso es lo que me llevó a esto. En Compartamos tuve dos momentos. Un momento en el que dirigí el cambio de core bancario, que fue uno de los proyectos más retadores que ha tenido ese banco. Éramos como 300 personas trabajando. Tú eras parte del proveedor justamente en aquel tiempo. Y teníamos, no sé, quizás unas 150 personas internas y unas 150 personas externas, ¿no? Incluso externas no solo de México, sino de otros países. Entonces había que estar conviviendo con eso. Mi equipo tenía que tener la capacidad de interactuar con otras culturas, ¿no? Porque venía gente de la India, de Inglaterra, de España, Argentina, de Alemania. Argentina, Alemania, por supuesto, ¿no? Pues eran el proveedor principal. Y era un montón de gente que había que estar coordinando. Más o menos yo tenía 7 gerencias a mi cargo y a ellos a su vez tenían equipos más grandes.
Y internamente mi equipo era como de 100 personas y externos eran otras 100 personas, entre consultores del software más la gente que hacía el testing del sistema. Entonces, lidiar con eso, cada cosa que yo le decía a mi equipo era crucial para el impacto que podía ocurrir en el proyecto. Si yo dirigía mal, ese gerente iba y hacía algo mal, y entonces el impacto podía ser que llegábamos y pues no traemos el avance, no hemos llegado a tiempo, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde, ¿no? Sabía que estar resolviendo todos los días mucho, 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 mucho. Y para mí tener mi claridad mental y tener mi paz espiritual se volvió fundamental. Porque teníamos un comité todos los miércoles donde había que reportar avances y donde para mí fue un crecimiento exponencial porque a veces decía cosas incoherentes o imprudentes, políticamente hablando, y me tocaba un mal trago, ¿no? Pero con el tiempo empecé a entender el juego y empecé a desarrollarme y a creer más en mí, en mis habilidades y en mi equipo. Y entonces, cada vez que me lanzaban una pregunta incómoda de ¿y cómo está esto? Me encantaba decir, en la próxima diapositiva viene la respuesta a eso que preguntas. Porque entonces ahí mi talento Wow. de estratégico florecía, ¿no? Porque yo podía ver a kilómetros la solución, yo podía entender hacia dónde estaba el mejor camino para resolver un problema, aún empírico, porque en ese momento todavía no sabía yo de mis talentos, ¿no? Pero empecé a desarrollar la confianza simplemente desde el autoconocimiento. Ese fue mi primer momento o mi primera etapa en Gentera. Después tuve una segunda etapa donde ya conocí Gallup. Eso fue muy curioso, porque incluso yo no descubrí primero Gallup, Gallup lo descubrió primero Itzel, mi esposa. Y un día estábamos curioseando y decíamos, ¿cómo podemos encontrar aquello en lo que somos realmente buenos? Teníamos los dos esa pregunta. Y un día a ella le sale el link de la certificación de Gallup. Y por alguna razón ella va y lo toma, regresa, me platica y me dice, haz tu assessment. Hago mi assessment, veo y digo, esto soy. ¿Cómo no lo supe desde hace 10 años? Es más, para Integra me habría sido padrísimo haber hecho para este proyecto. Me habría encantado Sí. dirigir a mi gente desde mis talentos, ¿no? Acto seguido, siguiente certificación, me anoto. Mi siguiente certificación, ahí estaba, creo que fui parte de la segunda generación, Itzel fue de la primera, yo de la segunda, máximo tercera. Voy, entiendo todo el rollo, y cuando yo lo estaba escuchando todo lo que me decía Blanca en aquel momento, dije, si yo soy de aquí, qué bueno que me llegó esto en este momento de mi vida. Y para mi siguiente proyecto, que fue pasarme al proyecto de la banca digital, ya había hecho yo el core bancario, entonces ahora se trataba de los canales digitales, que era la banca en web y la banca en móvil. Tenía un equipo casi de puros becarios, ¿no? Entonces yo así de, ¿qué voy a hacer con esto? Dios. Cuando tuve el core pude escoger al mejor equipo de la empresa y siempre me sentí muy bien arropado. Y cuando llego aquí, puros chicuelos, inexpertos. Y yo, ¿qué voy a hacer con ellos? Nervioso, angustiado, estresado y nuevamente, ¿no? Esas ganas de decir, ¿cómo no hay un coach que venga y me ayude? ¿No? Ahora lo puedo ver, en aquel momento ni siquiera podía verlo. Entonces me llega esta información y inmediatamente le pido a mi equipo, por favor, todos hagan sus talentos, ¿no? Y ahí empiezo a practicar. Y les trato de dar retroalimentación desde lo que aprendí en la certificación, pero yo ya empiezo a practicar, ¿no? Estoy hablando de hace más de 10 años. Y en lo individual empiezo a practicar uno por uno, los voy llamando, les voy explicando, mira, lo que yo veo, tus fortalezas son aquí, 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 puedes hacer estas, ni siquiera con demasiada estructura, pero me aviento, ¿no? Entonces empiezo a practicar y como dicen por ahí, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ellos no sabían que me estaban preparando para esto, ¿no? Pero yo sí sabía. Entonces, creo que logro ciertos resultados, al final los resultados se dan, los proyectos se completan, perfecto, y luego digo, necesito hacerlo un poquito más en grande. Y surge la oportunidad de regresar a la empresa donde yo había estado antes, y dije, sí, ahí me voy a encontrar carne de cultivo de gente que le urge esto, ¿no? Y que arriesgo y me voy a esa empresa. Que parecía estratégicamente no un gran movimiento,
si lo veía yo desde la carrera del ejecutivo de tecnología. Pero como yo sabía que por dentro lo que me estaba moviendo hacia eso era este camino del coach, este llamado del coach, me fui. Ujú. Y entonces tenía otra vez 60, 70 personas a mi cargo, donde dije, aquí lo voy a hacer en equipo. Y entonces todo mundo hace su assessment. Lo logro, no importan los detalles de cómo lo logré, pero lo logré que todos tuvieran su assessment. Hago mi cuadro de talentos y les empiezo a explicar. Chicos, somos buenos en esto, en esto, en esto. No somos tan buenos en esto, en esto. Aquí necesitamos colaborar y contribuir unos con otros para que... Después voy a platicar el caso de una chica que a partir de esto logró una transformación sobresaliente, ¿no? Entonces, ahí lo hago en equipo y para mí es otra vez 2 o 3 años de trabajar con ese equipo y de experimentar esto y convencerme de que es una gran herramienta, Gallup. En paralelo voy desarrollando otras herramientas, otro conocimiento y después decido emprender, crear una consultoría de tecnología, dejo esta empresa, me decido arriesgar y emprender, arrancamos la empresa con muy pocos recursos, entre las prestaciones que podíamos ofrecer, coaching de talentos, ¿no? Entonces, Mira. las personas que lograban destacar, les regalábamos el assessment y yo los coachaba, ¿no? Y yo seguía practicando en paralelo, pero también viviendo lo que siente un emprendedor, ¿no? De crear una empresa donde a veces las herramientas, eh, pues necesitamos herramientas de acompañamiento mental, emocional y por supuesto profesional, ¿no? Ujú. Entonces, para mí fue un gran ejercicio de empezar a juntar mis maestrías, mi experiencia ejecutiva, mi conocimiento de Gallup y empezar a ponerlo en la empresa, ¿no? Y yo con mis socios les decía, bueno, pues tú tienes estos talentos, tú tienes estos talentos, yo estos, podemos ahí contribuir y colaborar. Y creo que eso nos iba ayudando al desarrollo de la empresa. En el tercer año logramos vender 50 millones, íbamos muy bien. Sin embargo, las cosas no siempre son como uno quiere y a veces la vida tiene sorpresas para nosotros. Y mi empresa empieza a decaer al grado que desaparece. Logramos, como desarrollábamos software del producto que logramos desarrollar, conseguimos vendérselo a otra empresa, eso nos permite tener cierto fondeo y decimos, bueno, pues hasta aquí llegamos y hasta aquí llegamos, ¿no? Eso fue el año pasado, más o menos. Para este momento yo ya traía bastante experiencia, ya muchos de mis amigos ya los había coachado, ellos ya me recomendaban gente, yo en paralelo seguí desde hace 10 años, desde que conocí Gallup, no paré, seguí haciendo coaching, 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 y fui incorporando otras herramientas. Entonces, en agosto del año pasado digo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con mi carrera profesional? Y como decía, los puntos se unen hacia atrás, ¿no? Volteas y miras y dices, he Es el venido momento. aprendiendo esto, he venido practicando esto, he aprendido todo esto, conozco otras herramientas, recorro mi historia y digo, mi historia ha venido hablando, mi trabajo es acompañar a otras personas. Y con todo lo que he aprendido, porque aparte de Gallup he incorporado otras herramientas, decido crear mi propia metodología que he venido ya poniendo en práctica con ejecutivos, con emprendedores, emprendedores que han crecido bastante sus negocios, algunos de ellos, y me empiezo a sentir muy contento de hacer esto. He creado la marca, se llama Mentoring CGE. Ya estoy apareciendo en redes sociales y me doy cuenta que tengo este llamado, pero que este llamado no llegó en agosto del año pasado, sino este llamado se construyó a lo largo de mi historia, ¿no? Desde estos ángulos, desde lo personal, lo profesional, lo académico y el emprendimiento, ¿no? No es el único emprendimiento que había hecho, antes ya había hecho una clínica de psicología, que aún existe la clínica, y me doy cuenta que puedo acompañar a estos ejecutivos y a estos emprendedores desde esta posición, desde los talentos. Y siempre empiezo con talentos. Después podemos pasar a otro tema, pero siempre empiezo con talentos. Entonces, así es como te podría compartir cómo se construyó este llamado del coach, Cari. ¿Qué te parece? Maravilloso. Y gracias por toda esta semblanza tan nutrida que nos has dado. Y me encantaría que yo escuchándote solo miraba tu intelección. Este Sí, tema de talento que nos permite un proceso de transformación muy profundo
al interior, donde vamos al pasado, al presente, al futuro, analizamos situaciones desde aristas muy diversas y creo que esto que nos compartes hoy de ese el momento es como este proceso en el que finalmente llegamos a una conclusión de esta es la resultante. Y todo lo que estuvimos absorbiendo para ese proceso ha tomado un giro para poder llegar a algo que jamás habíamos imaginado antes, que realmente es una joya, es un diamante, es un tema de talento que a mí me fascina, para mí es el número 9 y verdaderamente creo que da cosas extraordinarias. A veces toman su tiempo, es verdad, como creo que ha sido esta historia que nos compartes, pero yo quisiera que le compartas, que le digas a la gente que nos escucha, pues justamente, ¿cuáles han sido estos grandes logros que ya has podido documentar, constatar y vivir en diferentes áreas de la vida, ¿no? Tanto en la Mm, parte personal, como en la parte profesional, con emprendedores, con personas que arriesgan todo, porque un emprendedor no solamente pone en juego su propia carrera, sino también tomar la responsabilidad de alimentar a otras personas, a otras familias, desde el punto de vista de esperanza hasta el punto de vista monetario. Entonces, me encantaría que nos cuentes esas historias de éxito, de este camino que, como bien dices, ya ha tomado 10 años, pero que ya está dando enormes frutos. sí, claro. Sí, con gusto. Efectivamente, cuando te arriesgas a emprender, hay un cambio de identidad, ¿no? Y eso es un Sí, proceso profundísimo, porque tú estás acostumbrado a ser el ejecutivo, a tener gente a tu cargo, prestaciones, coche, etcétera. Entonces, tienes una identidad que se ha ido construyendo y luego un día dices, tengo que soltar esta identidad y aventarme a ser emprendedor. Entonces, hay una disrupción y ese proceso no es fácil y muchas personas perecen en el camino, ¿no? Y muchos quizás pudieron haber pedido este tipo de apoyos y pudieron haberle dado vuelta al proceso. Pero luego, no solo el cambio de identidad ocurre en aquello que ya haces, sino imagínate mi cambio de identidad cuando digo, bueno, y no solo, ya no soy tecnológico, sino ahora soy coach, ¿no? Entonces el cambio de identidad es, digamos, de doble derivada, déjame decirlo así, o un de poco derivada te de segundo entiendo. grado, ¿no? Y es nuevamente un cambio de identidad, porque dicen, oye, pero no eras tú el que hacía sistemas y el que hacía esto. Sí, sí lo hacía, pero también hago esto. Entonces, es un cambio de identidad durísimo. Entonces, Sí, hay diferentes niveles de profundidad en los cambios que puede tener una persona y también diferentes circunstancias en las que se pueden llegar a encontrar y desde dónde arrancar los procesos. Pero de los procesos que a mí me han gustado muchísimo, recuerdo justo en esta empresa de servicios financieros en la que estuve, había una chica cuando yo llegué, donde trabajé ya con todo el equipo, y a ella la querían despedir porque al estar en el mundo de la tecnología, ella no era tecnológica, no entendía mucho de que era, de tecnicismo sobre todo, ¿no? Que era un web service. Me acuerdo que era como el drama de mi jefe, decir, es que no entiende que es un web service, despídela en cuanto puedas. Dije, bueno, sí, sí y no. Cuando yo hago el cuadro de talentos de todas las personas, lo pongo en un Excel y veo que ese equipo de trabajo de 60, 70 personas tenía muchos técnicos, muy buenos técnicos, algunos de ellos, pero nadie hablaba por el equipo. Es decir, ya entrando un poquito en tecnicismos de Gallup, hay 4 dominios de talentos, ¿no? Influencia, que son los que pueden hablar, ser voz de un equipo hacia afuera. Construcción de relaciones, aquellos que hacen equipos cohesivos. Talentos de ejecución o dominios, el dominio de ejecución, aquellos que son buenos para hacer que las cosas ocurran. Y pensamiento estratégico, aquellos que traen información para tomar mejores decisiones dentro de un equipo. Y cuando yo veo al equipo en esos 4 dominios, digo, influencia casi cero. Pero esa chica a la que mi jefe quería que yo corriera, era la que tenía mayores talentos de influencia. Y yo dije, de mira, loco la despido, de loco. Entonces, se lo explico primero a todo mundo. Les digo, a ver,
de donde este equipo está careciendo es de influencia, capacidad de hacer que nuestra voz se escuche afuera. Y todo el mundo la tenía etiquetada a ella de que no era muy técnica, ¿no? Y les digo, y ella tiene la capacidad de hacer valer la voz de los equipos que están alrededor de ella. Dije, entonces vamos a colaborar con ella. Y la voy acompañando en su proceso, ¿no? Porque me fui haciendo coach de la gente que era mi reporte directo y de algunos más que destacaban en el equipo. Y esta chica empieza a tomar confianza desde sus talentos y al tiempo la promueven a subdirectora. Y no por mí. El que la promovió fue el usuario a quien ella atendía. Y dice, esta chava es de valor, hay que promoverla a subdirectora. Y yo, sin problema. Fue uno de los grandes logros. En esa empresa la verdad es que hubo muchos cambios, muchas transformaciones muy interesantes de personas, de ejecutivos. Es más, las cabezas de equipo cuando yo me voy de esa empresa fueron personas que yo formé y destacan bastante bien y lo han hecho bastante bien. Mi ausencia no se notó porque ellas lo hacen bastante bien. Pero para mí particularmente destaco el caso de ella porque la querían despedir por no ser suficientemente técnica. Y ella lo único que necesitaba era entender que los técnicos le explicaran y ella con eso saber comunicar. Y desde ahí destacó. Entonces, wow, ¿no? Para mí es una gran historia. Increíble, porque además, ¿sabes? Nuestra ciencia demuestra que las personas que descubren sus fortalezas, invierten en ellas, son 6 veces tienen 6 veces mayor nivel de compromiso y 6 veces más la oportunidad de hacer lo que mejor saben hacer todos los días, porque el enfoque cambia. Estamos acostumbrados a tener un prototipo de cómo debería ser un técnico, de cómo debería ser una persona en un rol en específico, y no aceptamos la diversidad, que yo digo que la más complicada es la del pensamiento, que alguien procese las cosas distintas a como las entiendo yo. Y ahí es Claro, donde realmente esta ciencia nos enseña que las diferencias son ventajas y que el tener a alguien que en el equipo tenga ese poder de influencia hacia afuera era oro molido. Y gracias por traer eso a colación, porque en muchas sesiones de equipos de altos directivos me ha ocurrido de, oye, tenemos aquí un equipo donde no tenemos un dominio en específico y ahora ¿qué hacemos? ¿Los despedimos? ¿Contratamos a alguien con ese perfil? ¿Qué hacemos? Y decimos, no, lo que buscamos con esta ciencia es amarte tal cual eres, como estás cableado y solamente buscar a través de la innovación de temas de talento cuál es el resultado que estás buscando para que la motivación sea la que pueda venir de un lugar distinto al que aparentemente debiera emerger, ¿no? Así es que claro. cuéntanos también desde el punto de vista personal, porque en la parte organizacional, de desarrollo, como líder, es un caso que verdaderamente marca la diferencia entre cuando alguien toma la formación como coach en fortalezas que cuando no la tiene, ¿no? Pero me Claro. gustaría que le cuentes ahora al público qué pasa con esas personas que son muy buenas, pero que están atravesando por una época en la que sienten que han topado con pared, donde pareciera que ya no hay un mañana, que las Sí, herramientas se terminaron sí. y que el mundo se vino encima. Sí, tengo dos casos que me gustaría compartir. Uno es un hombre, un amigo, que se aventó a emprender su empresa, curiosamente también una consultoría de tecnología. Eh, y justamente llegó el punto en el que tuvo que incluso vender su coche, ¿no? De que ya los gastos lo empezaban a absorber. Fue un reto realmente duro. Eran 5 socios, no necesariamente estaban bien organizados. Y, y hasta que le explico que él podía asumir el liderazgo de su negocio y desde ahí, con sus talentos, puede darle la vuelta al problema, se avienta, ¿no? Se avienta, toma la iniciativa, asume la dirección general, se da cuenta cuáles son sus talentos. Uno de sus talentos más destacados era su talento de competitivo. Entonces digo, pues desde tu talento de competitivo puedes hacer que esto crezca.
y empieza a trabajar en ello, reorganiza a su equipo y comienzan a estabilizar el proceso, el negocio. Y gradualmente logran cambiar algunas mecánicas del negocio y es una empresa que yo acompañé a este amigo, te estoy diciendo, hace más o menos unos 8 años. Y hoy en día su empresa factura más de 100 millones de pesos al año. Entonces, para mí esa es una gran historia de éxito porque, como dices, llega un momento en el que sientes que los recursos ya se te acabaron y Ujú. cuando volteas hacia adentro de ti y te das cuenta que ahí es donde están la mayor fuente de recursos. Y si esos recursos los logras exponenciar, pues entonces no hay nada que te detenga, ¿no? Y ese creo que es uno de los casos más padres que yo recuerdo, ¿no? Otro caso, quizás ya un poco más profundo, es de una chica que vino conmigo hace un poco más de un año. Ella tenía una relación de pareja tóxica, ella ya había constituido su empresa, tenía un solo cliente, dependía de ese cliente. Esta relación tóxica que tenía la hacía a veces estar en cama hasta 3 días, que no se podía levantar. Le costaba trabajo levantarse, dice, hacía lo mínimo necesario, tiene 2 hijos. Dice, hacía lo mínimo necesario para que el negocio siguiera avanzando, ¿sí? Porque vivía de eso, dice, pero el resto a la cama, porque no me podía sostener. Entonces, un buen amigo la recomienda conmigo y empezamos a trabajar. Y lo primero que hago es hablarle de sus talentos, ¿no? ¿Para qué? Para que volviera a tomar confianza en ella misma, para que se volviera a reconocer como una persona valiosa, talentosa y recuperara confianza. Después empecé a utilizar otras cosas de mi metodología, como cuestionar los pensamientos y permitirse integrar emociones y sombras. Comenzamos a trabajar eso y gradualmente, ella en ese momento también estaba acudiendo a psiquiatra y me dice, iba a todo lo que me recomendaran. Si era el brujo, con el brujo, si era la psiquiatra, si era el psicólogo, el ayahuasca, el todo, dice, probé todo. Dice, y afortunadamente, de hecho, le estoy pidiendo que hagamos una serie de videos para que contemos su historia, porque es una historia muy, muy padre. Y me dice, hasta que llegué aquí, dice, muchas cosas cambiaron, ¿no? Empiezo a trabajar con ella, llevamos ya casi más o menos un año. Y era diciembre y yo me iba a ir un mes de vacaciones y le decía, oye, Ana, pues te voy a dejar aquí un mes, ¿cómo estás? Y me gustó mucho porque me dice, pues mira, te quiero compartir que tengo más de 3 meses que ya no tomo mis pastillas de psiquiatra. No estoy diciendo que yo resuelva ese tipo de problemas, estoy diciendo que el nivel de confianza y amor que surgió en ella, comprensión y cosas que cambiaron, le permitió empezar a entrar en mayor calma, en mayor paz y serenidad. Y desde ahí fue probando gradualmente dejar estos medicamentos y se dio cuenta que se podía sostener. No solo eso, al final incluso trabajo con una técnica de música que permite equilibrar el sistema nervioso de las personas porque los ejecutivos están sometidos a mucho estrés. Entonces, la música logra entrar en el sistema nervioso y va encontrando coherencia en el cuerpo. Entonces, esta es una de las cosas que también agrego a mi metodología y le digo a Ana, oye, ven a estas sesiones, te las recomiendo mucho. Entonces, llevaba más o menos como un mes yendo, no, como 3 o 4 sesiones. Y me dice, ¿me puedo sostener más? ¿Puedo sostener los desafíos que me va poniendo ya la vida? Dice, quizás hay algunas cosas que todavía no resuelvo, pero me voy sintiendo cada vez mejor. Para no hacer el cuento largo, me voy de vacaciones, regreso por ahí de mediados de enero, un poquito más, finales de enero. Y le digo, ¿cómo te fue? Estaba preocupado por cómo ocurrió este mes, ¿no? Me dice, tuve un gran cierre de año,
pude incluso vivir sin ti, lo cual es buenísimo porque no se trata de generar una codependencia, ¿no? Sino se trata de hacer un acompañamiento, un facilitador. Me dice, cerré muy bien, mi empresa muy bien, creo que incluso me compartió que se había comprado una camioneta nueva. Disfruté mucho a mis hijos, dice, y empiezo a liberarme de esta pareja tóxica que tuve, que no podía soltar. Empiezo a soltar. Y ahora estamos trabajando en el proceso de expandir ya el negocio, de ir a más clientes, cosas que antes la venían deteniendo, las estamos empezando a desbloquear para que ahora ella pueda empezar a ir a más clientes y expandir su negocio. Lo primero era estabilizarlo, ahora está estable y lo que sigue ahora es expandirlo. A partir de seguir tomando confianza, de seguir manteniendo un estado de paz y de serenidad, de coherencia, de estabilidad en su sistema nervioso, y a partir de ahí, ahora sí, vamos a otras cosas un poco más profundas, un poco más sutiles, pero que le van a permitir expandirse y hacer más grande su negocio. Y esa es otra de las historias que a mí me gustan muchísimo. Es impactante ver cómo el encontrar que lo que necesitamos para poder alcanzar nuestros más grandes sueños está dentro de nosotros. Y una de las falsas creencias que creo que tenemos es que están en el exterior, que tenemos que comprarlas, que tenemos que luchar por ellas, y en realidad lo que hay que hacer es mirar hacia adentro. Y ese es el gran don que abrazan los coaches en fortalezas. Y por eso te agradezco profundamente, Pedro, que le compartas a toda nuestra audiencia estos casos maravillosos de transformación en momentos donde las personas quizá pensaron que ya no había un mañana, al menos no un mañana con esperanza. Y por eso me gustaría que le contaras a las personas qué estás planeando, cómo pueden contactarte, qué viene para ti. Estoy segura que muchas van a decir, oye, yo me siento totalmente encapsulado en una situación donde pareciera que no hay salida. ¿Cómo te pueden buscar? Cuéntanos, por favor. Sí, claro. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en creativo.mentoring, en Facebook como Arturo García Ra, también me pueden encontrar. En LinkedIn también ya estoy como Pedro García, ahí me pueden encontrar. Y mi número telefónico es 55 5402 5207, donde también me pueden contactar. Y estoy creando, como les decía, una metodología donde la punta de lanza es talentos, porque desde ahí recupera todo el mundo nuevamente su confianza. Después de eso, los llevo a un proceso de autoexploración y autodescubrimiento para que identifiquen sus valores o sus drivers que los llevan a despertar la inspiración. Y esto lo hacemos explorando la historia, porque la historia habla. Desde que éramos muy chiquitos ya había señales de a qué vinimos a este mundo. Entonces hacemos un recorrido que les permite conocerse, darse cuenta de muchas cosas que no se habían dado cuenta, empiezan a despertar y encuentran inspiración y propósito. Cuando tú tienes un marco de conocimiento donde sabes cuáles son tus talentos y cuáles son tus valores, entonces ahora trabajamos en una metodología para que te pongas objetivos alineados a tus talentos y a tus valores, lo cual aumenta muchísimo la probabilidad de logro, porque muchas veces andamos poniéndonos objetivos que no tienen nada que ver con nuestra esencia y desde ahí es muy difícil lograr. Pero cuando tú te empiezas a conocer, te empiezas a dar cuenta en qué eres bueno, qué se te da con facilidad, qué es aquello que la vida te pidió que vinieras a compartir y a contribuir con el mundo, como en mi caso, esto de ser coach. Entonces te vas planteando objetivos y metas y tu probabilidad de logro aumenta. A lo largo de ese camino podemos trabajar con los obstáculos que se van a presentar, los desafíos, y entonces ahí podemos aprender a trabajar con sus pensamientos para que empiecen a soltar los pensamientos estresantes y cambiarlos por pensamientos creativos y expansivos. De hecho, Mentoring CGE es CGE porque es creativo, generativo y expansivo. Creativo porque te recuerdo lo creativo que eres. Generativo porque se trata de crear muchos recursos y esa es la mejor forma de soltar la escasez y pasar a la prosperidad. Cuando te das cuenta que eres un set de recursos, ¿no? Y expansivo porque se trata de que ampliemos tu zona de confort, que la hagas cada vez más grande, más grande, más grande. Entonces, trabajamos pensamientos y trabajamos emociones, que son muchas veces el origen de nuestros autosabotajes.
Y cuando empezamos a descubrir nuestras emociones y las comenzamos a integrar, entonces, diría Carl Jung, pasamos sombras a luces y desde ahí es el camino de la iluminación desde una manera muy práctica, no esotérica ni astral, ¿no? Simplemente pragmatismo. Conozco cuáles son las áreas de mi personalidad que no están integradas, las integro y desde ahí mi vida empieza a entrar en un estado de mayor paz y serenidad, que es lo que yo busco con Mentoring CGE, crear estados de mayor paz y serenidad, éxito con paz y serenidad, para que a partir de ahí tú siempre puedas responder con amabilidad y efectividad. Cuando tú dejas de responder con amabilidad y efectividad, es que no estás comprendiendo y desde allí entras en confusión y se desalinea todo. Cuando tú regresas a la comprensión, puedes regresar a la paz y a la serenidad, responder con amabilidad y efectividad y tener una vida padre y exitosa también. ¿Por qué no? Entonces, eso es lo que hago, eso es lo que estoy haciendo en Mentoring CGE, como punta de lanza Gallup, y es una metodología que ya he probado con más de 50 personas y ha generado resultados extraordinarios, y con más de 10 empresas. Entonces, vamos avanzando, eso es. Maravilloso, Pedro, pues estoy segura que más de uno ya tomó nota de tu número telefónico y dónde encontrarte en redes sociales, porque definitivamente el poder de acompañar a las personas en la forma en la que tú lo has logrado es verdaderamente impactante. Así es que yo te agradezco profundamente que hayas compartido toda esta experiencia maravillosa con este público bello que nos escucha y esperamos que nos cuentes más adelante, pues, cuáles son esas cosas maravillosas que pues estás cimentando. Sé que tienes muchos planes de expansión y crecimiento, así es que esperamos que en el corto tiempo nos des muchas buenas noticias y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Pedro. Encantado, sí, seguimos desarrollando cursos y cosas para las personas que próximamente estaremos informando. Entonces, pues encantado, me siento muy agradecido de poderles compartir esta historia, este llamado, y cuando gustes, estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, Jim Collison, que estás ahí atrás respaldando todo este trabajo. Gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Bye.